Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video de la reseña entrevista del Diccionario de Plantas y Animales de la Biblia de Editorial CLIE, cuyo autor es Antonio Cruz, y realmente tenemos el privilegio de presentárselos. Nos lo han pedido y han tenido paciencia y les agradecemos a todos los que han pedido la reseña de este libro tremendo que ya les presentamos. Así que ¡comencemos! Sí, es el Diccionario Enciclopédico de Plantas y Animales de la Biblia, y en principio, antes de decirte más datos sobre este libro en particular, les presentamos al autor Antonio Cruz. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí de nuevo con usted desde Barcelona, en España, y esperemos que sea de bendición para aquellos que nos oyen y nos ven. Bueno, es un privilegio para mí como biólogo y como teólogo presentar esta obra, el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia, que ha publicado CLIE, y poder ser de ayuda, una herramienta al mundo evangélico de habla hispana. Es una gran bendición que el Señor me ha concedido. Así es, y como dice el autor Antonio Cruz, es una gran bendición tener materiales como estos. En sí, quiero hablarles de este libro que es de tapa dura y cuyas medidas son las siguientes. Es igual a una Biblia de estudio, 24 centímetros de alto por 17 de ancho por 5 centímetros de lomo. Y de paso doy vuelta al lomo para que vean que aquí tiene en el lomo todo el remarcado de lo que serían las letras del abecedario para la búsqueda de las palabras específicamente que estés buscando para describir tanto plantas como animales. En principio queremos decirle que este libro tiene casi 900 páginas, que son páginas a todo color, como estamos viendo en pantalla, en un papel diferente a otro tipo de materiales y libros. Es un papel mucho más resistente, así similar a lo que sería un papel ilustración o papercote, como dirían en Colombia. Allí este diccionario se nos presenta como una excelente propuesta de calidad, con el contenido que tiene que ver no solamente con interés bíblico, sino también se llama Diccionario Enciclopédico. Y le preguntamos al autor, ¿qué significa esto de enciclopédico? Y esto fue lo que nos dijo Antonio Cruz. Bueno, es un diccionario enciclopédico porque no solo se refiere a los aspectos bíblicos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se da, como ustedes saben, mucha importancia a los seres vivos, porque forman parte de la creación juntamente con el ser humano. El ser humano no puede vivir sin plantas y sin animales. Y ya desde el libro de Génesis se nos habla de la importancia que tienen las plantas y los animales en el orden de la creación y para interactuar con el ser humano. Pero aparte de lo que dice la Biblia, también he introducido aspectos de los pueblos periféricos a Israel, como los egipcios, como Grecia, como los cananeos. ¿Qué visión tenían ellos de esos mismos animales de los que habla la Biblia? Porque a veces, para los pueblos periféricos, ciertos animales eran divinizados, eran dioses para ellos. Y sin embargo, el pueblo de Israel siempre vio la idolatría, el paganismo, lo rechazó y para él era abominación. Ellos defendían a Jehová, Yahvé, el único Dios verdadero, el único Dios creador. Por lo tanto, en este diccionario enciclopédico he procurado introducir también lo que pensaban los otros pueblos para tener una visión más contrastada de lo que nos dice la Biblia. Sí, totalmente. Y así el Diccionario Enciclopédico de Plantas y Animales de la Biblia de Editorial CLIE, escrito por Antonio Cruz, es una excelente propuesta para aquellos que necesitamos un material complementario, pero que hable específicamente de estos temas en particular, que son plantas y animales de la Biblia. Ahora bien, hay particularidades que quiero hablarles de este libro, no sin antes decirles que para conseguir este libro, en principio te voy a pedir que entres al sitio web de CLIE. Sí, allí en CLIE.es, ahí tenés el cupón de descuento Comrod. O sea, ingresás al sitio de CLIE.es. Recuerden que cualquier material de CLIE, desde hace ya algunos años, estamos trabajando con CLIE para darles un descuento en su compra y también bendecir al canal y a nuestra familia
con la compra de materiales en el sitio de CLIE.es. Por eso, al ingresar elegís cualquier tipo de material que quieras de CLIE y ponés el cupón de descuento COMRODO. Allí tenés un descuento en tu compra y bendecís a nuestra familia. Les recordamos también que si quieren hacer una compra desde México, desde España o desde Estados Unidos, el envío es gratis, cualquiera sea el monto de tu compra, desde $30 para utilizar el cupón de descuento COMRODO. Y si querés comprar de cualquier parte del mundo, si tu compra pasa a los $60, el envío también es gratis. No solamente el cupón de descuento, sino que tenés envío gratis a todo el mundo pasando los $60 en tu compra. También les voy a dejar los links de compra en Amazon, que van a estar en la descripción del video o en el comentario destacado de este video, de esta reseña entrevista de el diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia. Así es, así que ahora nos vamos a meter en lo que es este libro en particular y verán que tiene letra gigante, o sea, es un libro, un diccionario que tiene la letra grande, a diferencia de otros diccionarios que no, que la letra es normal, les diría una tipografía 8. Este diccionario de animales y plantas de la Biblia tiene una tipografía semejante a una Biblia de letra gigante, tipografía 14, o sea que es excelente, muy legible, con la hoja bien blanca y la tinta bien impresa, y como estamos viendo en pantalla tiene muchísimas fotografías, en total más de 800 fotografías que sirven para ilustrar y describir cada uno de los artículos, que en total son 300 artículos. Sí, 300 artículos que describen tanto animales como plantas de la Biblia. Y para hablar del formato de cada uno de estos artículos que describen en el diccionario tanto animales como plantas, le hemos pedido al mismo autor, al escritor Antonio Cruz, que describa cómo desarrolló desde principio a fin cada artículo. Y esto fue lo que nos dijo. Empiezo hablando del nombre vulgar, el nombre del animal o de la planta que figura en la escritura, que figura en la Biblia. Inmediatamente después del nombre vulgar pongo el nombre científico, el nombre con el que es reconocido en la ciencia. ¿Por qué el nombre científico? Bueno, porque cada país, cada idioma, cada cultura le da un nombre distinto a un mismo animal o a una misma planta. Por ejemplo, en español hablamos de la paloma, en inglés hablan de pigeon, en alemán es taube, en francés es pigeon, en italiano es piccione, pero el nombre científico es Columba libia. Cuando uno escribe un trabajo científico en una publicación científica, Columba libia lo entiende todo el mundo, pero los nombres comunes de cada idioma no se entienden. Por eso he decidido poner siempre que se puede, claro, siempre que se identifica la especie, poner el nombre científico. Luego viene la cita bíblica, una o dos citas bíblicas donde se menciona al animal o a la planta. Y después la etimología de la palabra aramea o hebrea, porque claro, el término hebreo es fundamental para saber de qué especie se está hablando. Hay que tener en cuenta que el hebreo o el arameo se tradujo al griego y después se tradujo al latín, la famosa Vulgata latina, y de ahí, de esos idiomas, se tradujo a las lenguas modernas, al inglés, al francés, al castellano, al español, y eso hay que dejarlo bastante claro. Luego viene una explicación científica de la especie en cuestión, es decir, cuáles son sus características generales de la planta, para qué servía, para qué se utilizaba, qué connotaciones etimológicas o incluso morales tenía para las personas, para los hombres y mujeres de la Biblia. Y luego vienen las fotografías, las imágenes. Bueno, las he ido haciendo a lo largo de toda mi vida prácticamente. Primero empecé con cámaras analógicas en mis viajes a Israel y a Egipto y al resto de Tierra Santa, y tengo fotografías de hace más de 40 años que algunas las he tenido que digitalizar. O sea, la inmensa mayoría de las fotos son mías, excepto las que he cogido de otros autores, porque claro, hay imágenes que son muy difíciles de conseguir. Hay una planta que a lo mejor solo crece en el Himalaya, por encima de
de 5.000 metros de altitud. Lógicamente, esa planta he tenido que recurrir a fotografías de otros autores. Pero ya digo, la inmensa mayoría de las imágenes son mías y son comentadas, cada una de ellas. Luego suelo hablar de las utilidades históricas y de los usos que tenía esa especie, y también después de referencias históricas de esa especie en la teología. Eso es una cosa muy curiosa, porque cuando uno estudia, lee a diversos escritores, autores evangélicos, cristianos, como Spurgeon, como Matthew Henry, como William Barclay, como Edersheim o cualquier otro, pues ellos también se refieren a ciertos animales y ponen connotaciones éticas, aspectos morales en esos animales, ¿no? Y es curioso cuando eso he podido conseguirlo, pues en otro color, normalmente son recuadros de color anaranjado, donde hay la opinión o el texto en que aparece ese asunto. Y finalmente, en cada especie he procurado dar una reflexión teológica sobre los textos fundamentales bíblicos en los que aparece dicha especie. Al final hay pues como una aplicación devocional, como una reflexión, siempre que la especie lógicamente lo permite o el texto bíblico lo permite. Eso sería, en definitiva, el formato o la estructura de cada una de las especies. Excelente, y le preguntamos a Antonio Cruz cómo fue el proceso de la hechura de este diccionario, sobre todo qué cosas le entusiasmaron y qué cosas le sorprendieron mientras iba escribiendo cada uno de los artículos, ¿no? Apegándose a los originales, viendo cuáles eran los conceptos y desarrollando ideas también históricas y contextuales, y finalmente dando un concepto bíblico aplicable en la vida devocional. Bueno, le preguntamos qué fue lo que más le sorprendió dentro de lo que fue el proceso de la hechura de este diccionario, y escuchá lo que nos dijo. Hay que tener en cuenta que la Biblia se escribió, como hemos comentado, en arameo, en hebreo y en griego hace miles de años, y que cada autor bíblico usó términos que él conocía muy bien para referirse a las plantas o a los animales de su entorno. Esas palabras que él usó se han ido traduciendo a lo largo de la historia por otros términos familiares a los traductores de cada época. Y en ocasiones la traducción de ciertos nombres no se correspondía exactamente con la idea original en hebreo, ya que algunas especies de las regiones bíblicas no existían en Europa, no existían en la tierra de los traductores y eran desconocidas. Eso a mí me ha sorprendido mucho en algunas especies concretas. Por tanto, el presente diccionario es como una revisión científica contrastada de dichas palabras originales con el fin de que el lector moderno pueda entender el significado exacto de las mismas. Por ejemplo, hay una palabra que es conejo. En el Antiguo Testamento hay varios versículos que se refieren a los conejos. Por ejemplo, en Levítico, capítulo 11, se dice: el conejo, porque es rumiante, pero no tiene pezuña partida, este animal será impuro para ustedes. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, se habla de los conejos, pueblo nada esforzado, y sin embargo ponen su casa en la piedra, en la roca, dicen otras versiones. Bueno, eso me llamó mucho la atención, porque yo iba a las versiones Reina Valera del 60 y posteriores, y ahí ponía conejos. En cambio, la nueva versión internacional hablaba de tejones. La versión más moderna de Dios habla hoy también hablaba de tejones. Sin embargo, la nueva traducción viviente habla de damanes. Damanes. Claro, los traductores europeos no conocían al damán. El damán es un animal que en hebreo se escribe shafán. Y lo interpretaron como si el texto bíblico se estuviera refiriendo a los típicos conejos de Europa, de España y de toda Europa y de África.
porque claro, esa era una especie que le resultaba mucho más familiar. No obstante, el texto bíblico se refiere en realidad a otro animal, se refiere al damán de las rocas, antiguamente se le llamaba Hyrax, con H-Y, pero que hoy se clasifica científicamente como Procavia capensis, del Cabo, porque llega desde el Cabo, desde Ciudad del Cabo, toda África, llega hasta Tierra Santa. En realidad, es un animal que se asemeja más a una marmota o a un conejo de Indias grande, y en Israel es muy común, tan común que los turistas cuando van lo pueden fotografiar, porque es un animal que le gusta subirse a las construcciones humanas, se sube a los árboles y tiene su casa en las rocas, no en el suelo. Los conejos no suelen hacer su madriguera en las rocas, sino en la tierra blanda, en el suelo. Y por eso es un animal muy fácil de fotografiar. Como los primeros traductores europeos de la Biblia no habían visto nunca un damán, pues tradujeron la palabra hebrea shafán por conejo, porque el conejo pues lo conocían. Pero en realidad eso está mal traducido. Shafán es damán de las rocas, un mamífero que no tiene absolutamente nada que ver con los conejos, que fisiológicamente se parece mucho más al rinoceronte o al elefante. Cuando uno estudia el tubo digestivo o los huesos de este animal, por dentro es como un elefante en miniatura o como un rinoceronte, y no se parece a los roedores ni a los conejos, a los lagomorfos. Y por lo visto ese error no solo lo cometieron los traductores europeos, al parecer los fenicios, los antiguos fenicios, también se confundieron con este animal, pero en sentido inverso. Cuando los fenicios llegaron por primera vez a las costas de la península ibérica de España, allá por el año 1100 a.C., creyeron que los abundantes conejos ibéricos, los conejos que veían correteando por los campos en España, eran damanes, como los de su tierra, como los de la región de Israel y Tierra Santa. Y le pusieron el nombre a España, le pusieron Hispania, con H, que en realidad Hispania significa I Shefan Im, país de damanes, porque confundieron a los conejos españoles con los damanes de su tierra. En conclusión, no creo que haya una revisión de la Biblia que se pueda decir, esta es la mejor desde el punto de vista de los animales y las plantas de la Biblia. Unas versiones aciertan en algunos nombres, otras aciertan en otros. Yo creo que sería bueno que poco a poco las distintas traducciones, las distintas versiones tuvieran en cuenta a los animales y a las plantas de la Biblia para ir poniendo eso al día, corrigiéndolo en este sentido. Y eso es lo que más me sorprendió, cómo a veces los textos confunden el sentido original que tenían en hebreo. Tremendo. Y ya para finalizar me gustaría que veamos la reseña en contenido de este libro rápidamente, porque es el diccionario enciclopédico de animales y plantas de la Biblia, y tenemos en sí, al abrirlo, el índice general en una sola página y luego la introducción de varias páginas de esta tremenda obra que se nos presenta desde la editorial CLIE, que a su vez se las recomiendo porque habla mucho de animales impuros y animales puros en el Antiguo Testamento, por qué eran así definidos y cómo fue el desarrollo a lo largo de toda la revelación escritural, aún en el Nuevo Testamento. Luego tenemos aquí la lista de abreviaturas para la comprensión de los textos citados dentro de la obra, y así comienza con la letra A la palabra abeja y continuará hasta la Z, dando el significado y contexto de la palabra zorro. Luego tenemos el índice de artículos donde están cada palabra con la página donde se encuentra, desde la A a la Z, y luego las casi 10 páginas de bibliografía utilizada. A su vez también la página de créditos para los fotógrafos y sus obras, y el índice de nombre donde tendremos cada una de las palabras y las páginas donde se encuentran esas plantas o animales, no solamente en su propia definición, sino en otros artículos donde también se la menciona de manera contextual. Y así luego del índice de nombre terminamos con la reseña de este diccionario
Diccionario Enciclopédico de Plantas y Animales de la Biblia de Antonio Cruz. Y ya que mencionamos a Antonio Cruz, por favor le damos la oportunidad a que pueda despedirse, Antonio. Pues sí, me gustaría dar las gracias a Rodó y al programa que tan estupendamente él dirige y lleva, y sobre todo a aquellas personas que nos ven y que están interesadas en el estudio de la palabra. Yo creo que mi libro puede ser una herramienta útil para un poco enderezar las ideas que tenemos de esas especies bíblicas que antes eran muy ricas y que ahora no lo son. Pensad en una cosa, la Biblia nos dice que el mundo, la creación, fue hecha por Dios y para Dios, pero dice para el verbo, fue hecha por el verbo y para el verbo. O sea, el mundo es de Jesucristo, la creación es de Jesucristo, los animales, las plantas y los seres humanos son de Jesucristo. Pero si nosotros destruimos la creación, como ha venido pasando en Tierra Santa, le estamos robando a Jesucristo. Ese es un aspecto que estoy trabajando últimamente en otro libro sobre ecología y Biblia. ¿Hasta qué punto nosotros como cristianos debemos respetar la naturaleza? ¿Qué haría el Señor Jesús frente a los problemas que tenemos, problemas ecológicos, medioambientales que tenemos hoy planteados? Yo creo que una manera de adorar al Señor es respetar la naturaleza que Él creó. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta reseña entrevista con Antonio Cruz de su libro El Diccionario Enciclopédico de Plantas y Animales de la Biblia de Editorial Clear. Recordá que si querés comunicarte con nosotros, comunicate al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para atenderles con responsabilidad. Y recuerden que estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!